Saludos respetados estudiantes. El día de hoy continuaremos con el módulo número 3 de esta materia titulada Normas Internacionales de Auditoría. En este módulo vamos a hablar acerca de las normas internacionales de auditoría o las NIAs de ejecución. Vamos a hablar específicamente de la NIA 240. En la NIA 240 nos habla acerca de la naturaleza fundamental del fraude versus el error. Normalmente las personas siempre relacionan las auditorías con los temas de fraude, con los temas de errores, aunque no necesariamente se hace una auditoría para esto, porque muchas veces las auditorías se hacen para corregir, pero vamos a dedicarnos específicamente a la NIA 240, donde la NIA 240 nos indica que la primera lección de esta NIA 240 es que el fraude no es solo un error contable. ¿Qué es fraude? Fraude es la acción intencionada de un engaño deliberado. O sea, el fraude nace primero en el cerebro, en la mente de una persona. Y luego esta persona intencionalmente lleva a cabo esta acción de engaño o deliberadamente. Esta intención no hace significativamente más difícil detectar el fraude que un error accidental. ¿Okay? La norma reconoce que quien comete un fraude, especialmente si es parte de una dirección, puede ser muy hábil para ocultar sus huellas y para manipular la evidencia. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted comete un error, como lo dice la palabra error, en un momento de que es un error y usted busca o el auditor busca y encuentra el error. Pero debido a que el fraude no es algo que usted cometió como un error, sino que nació en la mente, nació en el cerebro humano. Entonces la persona es más meticulosa en cuidarse, en verificar que lo que está haciendo, cómo lo va a hacer, mide sus pasos y mide también a dónde piensa llegar. Entonces por esa razón es que el fraude es más difícil de poder encontrar. Ahora, vamos a ver. Existen varios tipos de fraude, pero cuando hablamos del fraude en la información financiera, normalmente nos referimos a un fraude conocido como fraude de cuello blanco. ¿Por qué? Porque el fraude de cuello blanco lo que hace es que implica que la dirección o el personal clave están manipulando los estados financieros para engañar a los usuarios. En este caso es un fraude de una persona que tiene vastos conocimientos. Por eso se le llama fraude de cuello blanco. La persona no es, y no estoy menospreciando a alguien, pero no es alguien de baja jerarquía en la empresa. Normalmente es alguien de jerarquía alta que sabe cómo manejarlo, cómo manipularlo, cómo trabajarlo para que no se den cuenta o no lo descubran. Ahora, para poder llevar a cabo fraudes, o es lo que señala la NIA, fraudes en la información financiera, pueden haber diversos tipos. Sin embargo, aquí nosotros vamos a mencionar 3 tipos. El registro de ingresos ficticios. Algunas empresas no están recibiendo un ingreso, pero desean manipular la información y aparentar que están recibiendo ese monto de ingreso, y entonces hacen registros ficticios de ingresos, ingresos que no existen, que no llegaron legalmente a la empresa en caso de que existieran. Se hacen pues estos registros ficticios, se hacen incluso los depósitos y se hace todo el procedimiento como si en realidad fueran ventas o fueran ingresos cuando no lo son ficticios. Otra de las cosas es la ocultación de gastos y de pasivos. ¿Ok? Se oculta que se hayan hecho gastos o que hayan deudas. Esto con el propósito de que la ganancia de la empresa sea mayor.
que tengo muchos ingresos, pero no tengo deudas, no tengo gastos, entonces voy a tener una mayor ganancia. Otro de los métodos es la manipulación de estimaciones contables, ¿ok? Entonces, cuando ya juntamos los ingresos ficticios y juntamos también la ocultación de pasivos y gastos, podemos manipular la estimación contable. Pero recordemos todo esto, que esto es los tipos de fraude que se pueden dar. Y nosotros como auditores, como contadores, nosotros tenemos que conocerla. Y la NIA, esto es lo que nos recuerda, cuál es la naturaleza de las mismas. Ahora, el auditor normalmente se debe preocupar por dos tipos de fraudes. No quiero decir con esto que no haya más tipos de fraude. Quiero decir, pues, que estos dos son los que más se dan. La apropiación indebida de activos. ¿Qué significa? Activos de la empresa son trasladados a nombre de otras empresas o a nombre de otros titulares con el fin de apropiarse indebidamente de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre es importante que la empresa mantenga el control de todos sus bienes y sus activos y hacer una revisión minuciosa de eso. Y también el escepticismo profesional. Como auditor, usted no puede creer todo lo que le dicen. ¿Okay? Porque muchas veces la información está manipulada. ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que hacer un cruce de información. Por ejemplo, usted llega a auditar una cuenta de banco y usted pide todas las transacciones que se hayan realizado en esa cuenta de banco, vamos a decir por el mes de mayo. Usted no puede solamente guiarse por esa información. ¿Cómo usted hace un cruce de información? Usted puede pedir, solicitar al banco para que el banco también le mande la información. Entonces usted cruza, coteja esa información. Usted hacer el cruce, el cotejo de esa información, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Si la información es real, si lo que le han dado es una información real o es una información que no está completa. Por eso el auditor debe ser escéptico. No importa quién lo está atendiendo, si es el gerente, si es el contralor de la empresa, nada de eso importa. Lo importante es que usted pueda ser escéptico y pueda hacer cruce de información. Ahora, el escepticismo profesional nos lleva a que el auditor cuestione la evidencia contradictoria. ¿Okay? No puede, me dieron esto y con esto trabajo. No, haga preguntas, cuestione. Para eso usted está allí. Recuerde que cuando iniciamos la materia le dijimos que el auditor es alguien que escucha. Así que usted pregunte para que tenga la oportunidad de escuchar y poder asimismo sacar las conclusiones que necesita. También sea consciente de la confiabilidad de esa evidencia, que esa evidencia sea 100% confiable. Y como les decía, usted haga cruce de esa evidencia para confirmarla. Considera también que la dirección podría eludir controles, ¿ok? Algunas veces hay controles y se dice, no, pero si es que lo pidió esta persona que es del alto mando. Y por pedirle a ella se eluden controles. Entonces es importante que tomemos en cuenta que no podemos confiar de nadie. Incluso la alta dirección puede eludir controles. También existe, pues, en esta NIA lo que conocemos como la triangulación del riesgo del fraude o lo que es el triángulo del fraude, ¿ok? ¿Cuándo se da un fraude? Un fraude se da cuando hay una oportunidad. Recordemos que ya les hemos dicho que los fraudes mayores son los fraudes de cuello blanco. Entonces, está la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Puede darse por falta de controles en el proceso, puede darse por concentración indebida de funciones. Pero esta oportunidad trae también un incentivo. Por posibilidades de beneficios propios. O sea, yo tengo la oportunidad, voy a obtener beneficio o puedo tener también una presión externa a la realización de ese fraude. Entonces puede haber incentivo o puede haber también presión. Y también puede haber racionalización o puede haber actitud. ¿Qué es esto? Es el factor subjetivo, la responsabilidad, la ética del empleado. También es importante tener en cuenta que el auditor tiene que diseñar procedimientos.
¿Qué tipo de procedimientos? Puede revisar asientos de diario, puede revisar ajustes, especialmente aquellos que se han hecho al final del periodo. Muchas personas que hacen fraude al final del periodo tratan de ajustar para que las cuentas queden balanceadas o para que queden mostrando los saldos que ellos consideran sean los correctos. También es importante evaluar la base de las estimaciones contables a fin de detectar sesgos. Y se deben realizar pruebas analíticas detalladas para identificar relaciones o tendencias inesperadas en los ingresos. Entonces, estos son algunas ideas de procedimientos que el auditor debe hacer, pero dependiendo a lo que usted se encuentre cuando vaya a hacer la auditoría, usted asimismo se guía con la NIA y usted va a ver qué procedimientos puede aplicar. Ahora, la NIA 240 enfatiza la importancia de la comunicación, pero también la importancia de la documentación. Recordemos, estudiantes, que la comunicación es importante, pero el auditor es el que escucha, pero también tiene que observar, tiene que validar, tiene que ver esa documentación. Y una vez ve, verifica, valida y ve toda esa documentación, entonces tiene que estar también en la capacidad de poder hacer el cruce de la información, a fin de que cuando él vaya a dar el veredicto final o el informe final de esa auditoría, él pueda presentar una auditoría de acuerdo a los parámetros que están contemplados en las NIAs y de acuerdo a la realidad de la empresa. Ahora, si el auditor por alguna razón identifica un fraude, incluso si este fraude no es material, él debe comunicarlo inmediatamente al nivel apropiado de la dirección con su informe. Debe comunicarlo. Ahora, si el fraude está involucrando es a la dirección de la empresa, entonces la comunicación debe escalar, de ser posible, a los responsables del gobierno de la empresa. Por ejemplo, el comité de auditoría, la junta directiva de la empresa. ¿Okay? Todo depende también de quién ha sido el que lo ha contratado usted. Asimismo, usted comunica, escala esa responsabilidad. La auditoría es algo que requiere tiempo, que requiere que usted se prepare. Porque recuerde que la información que va a salir de usted es una información que puede trascender incluso los ámbitos legales. Entonces, por esa razón, se requiere que esa información esté muy bien revisada, que esté muy bien presentada y que cumpla con todos los estándares. Y como les dije en el módulo número 1, recuerden también que gracias a las NIAs, estos informes de auditoría pueden ser utilizados a nivel mundial y deben estar bajo los mismos parámetros. Entonces, con esto quiero agradecerles pues su compañía en este módulo número 3 y los invito ahora a que puedan hacer su examen. Hagan su examen, lo hemos preparado, lo hemos dejado ahí junto con su módulo y nos veremos en el cuarto y último módulo. Saludos.